A todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros, nosotras. Y para hablar un poco más de esta iniciativa muy importante sobre la promoción del género de nuestro fondo. Vamos a hablar de varias cosas. Silva, can we go to the next slide, please? Thank you. Primera cosa, vamos a definir un poco más lo que para nosotros significa apoyar la capacidad institucional y también lo que queremos decir cuando decimos no hacer daño, que es muy importante y a veces puede ser un poco no tan claro, entonces por eso hemos pensado que es muy importante de hablar de eso hoy. También vamos a hablar de compromiso y codiseño de propuestas de proyectos con organizaciones de mujeres y también la importancia de apoyar y financiar a estas organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Y claro, muy importante, tendremos un poco de tiempo para responder a todas las preguntas que tenéis. Bueno, esperamos de poder responder a todo. Y tenemos conmigo hoy unas colegas. Tenemos Cecilia, Marie, Nicolás, Shaza, Ilva. Quizás los dejo unos minutos para presentarse. Ilva, would you like to maybe introduce yourself quickly? We have a quick round of introductions. Sure. Hi, everyone. My name is Ilva. I coordinate the Gender Promotion Initiative with PBF. Pleasure to be here. Thank you for joining us. And Stephanie, don't forget to introduce yourself also. Thanks. Sure. Sí, es verdad. Yo me llamo Stephanie, soy oficial de programas por el PBF. Shaza? Oops, sorry. Hi, everyone. My name is Shaza Sulaiman. I'm the gender advisor with the Peace Building Support Office here in New York. Maybe Marie? Hola, buenos días a todos y todas. Soy Marie Doucet, trabajo con ONU Mujeres en Nueva York en temas de consolidación de la paz sensible al género. Y gracias por estar aquí y por su paciencia con mi español, que está un poco rusty. Muchas gracias, Marie. También Cecilia. Hola a todas y todos, un placer estar acá. Mi nombre es Cecilia Lázara y trabajo para la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz, GNWP por sus siglas en inglés, como punto regional para América Latina. Un placer estar acá. Muchas gracias. And last but not least, Nicolás. Hola, gracias Stephanie. Buenos días a todas y todas. Nicolás González del equipo de oficiales de programa del Peace Building Fund a cargo del portafolio en América Latina y el Caribe. Encantado. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces, bueno, ya sabéis todo de la iniciativa, ¿no? Pero vamos a recordar unos puntos. Esta iniciativa ha sido creada en respuesta a las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 y también a las subsiguientes resoluciones sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Y por eso el Fondo puso en marcha en 2011 su primera iniciativa de promoción del género. Tiene como objetivo apoyar enfoques innovadores que promueven la igualdad de género y también que apoyan a las mujeres en la construcción de la paz. Tenemos toda la lista de proyectos del año pasado en línea y también es importante decir que cada grabación y todas las diapositivas de los seminarios web ya están por lo que ya son pasados, pero también las diapositivas de hoy, todo será disponible en línea. Entonces, porque cada vez tenemos esta pregunta y confirmo que será disponible. Next slide, please. Thanks, Ilva. Sí, you speak Spanish. El enfoque de este año.
El enfoque de este año, entonces, este año se centrará en apoyar a las organizaciones, grupos y redes de mujeres de la sociedad civil en el fortalecimiento de su capacidad institucional para una contribución sostenible a la consolidación de la paz. Hay muchas cosas que decir sobre este tema, pero 3 puntos muy importantes. La primera cosa es la necesidad de alcanzar todos los criterios para el marcador de género PBF3, que vamos a hablar de eso en unos minutos, pero eso es muy importante. Tenemos un documento específico sobre eso que también vamos a compartir, pero creo que es la cosa principal, de alcanzar cada criterio de este marcador. También se requiere que se tenga en cuenta tanto el género como la edad y al menos el 40% se destinará a socios nacionales o locales de la sociedad civil, en particular a organizaciones dirigidas por mujeres. Además, se dará preferencia a proyectos que son conjuntos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, y también proyectos que son ejecutados por organizaciones nacionales, pero también dirigidas por mujeres. Eso es muy importante. Y bueno, creo que es importante decir que el enfoque de este año tiene todo su sentido en el hecho que las mujeres que trabajan en primera línea de las crisis a veces, bueno, muy a menudo, no forman parte de iniciativas del PBF, y eso es la verdad. Entonces, por eso este año queremos de verdad trabajar con ellas, y por eso tenemos este enfoque de apoyar las capacidades de estas mujeres, de estas organizaciones. La fecha límite para las notas conceptuales es el 6 de junio, pero eso seguro que ya lo sabéis, pero bueno, un buen recordatorio. Tenemos unos ejemplos de proyectos muy interesantes, ejemplos muy concretos. No tengo el tiempo de dar detalles sobre cada proyecto, pero todo está en línea y tenemos los enlaces en la presentación. Entonces, cuando la enviamos podréis estudiar un poco los 4 proyectos que están aquí en esta diapositiva, que son muy interesantes también en sitios muy diferentes, con problemas también muy diferentes. Entonces puede ser muy interesante para reflejar aún más sobre lo que queréis hacer vosotros. Thank you, Ilva. ¿Qué significa apoyar la capacidad institucional? Seguro que cada persona en este seminario web sabe lo que significa, pero también a veces tenemos definiciones un poco diferentes. Por eso queríamos hablar unos minutos sobre eso. Ya explicar un poco por qué este enfoque, porque ha sido esta revisión temática el año pasado sobre la construcción de la paz con perspectiva de género, y esta revisión confirmó que muchas mujeres constructoras de la paz necesitan siempre más un apoyo más sostenido al desarrollo de la capacidad. Y eso es incluso en áreas técnicas como la gestión financiera, la redacción de subvenciones, el seguimiento de los proyectos, pero también la evaluación de los proyectos, que sea durante el proyecto o al final del proyecto. Y entonces, por eso, en respuesta a esta recomendación, este año buscamos propuestas que apoyen a las organizaciones, grupos y redes de mujeres de la sociedad civil para que desarrollen su capacidad institucional de emprender acciones de consolidación de la paz. Esto puede incluir varias cosas, y aquí tenemos unos ejemplos, pero claro, también puede ser muchas más cosas. Por ejemplo, participar en el mapeo de las partes interesadas. Eso a veces es una cosa que falta muy a menudo, es que no sabemos lo que está pasando y entonces no sabemos lo que sería la mejor acción, la cosa que puede complementar otras cosas que están hechas
por otras partes y todo. Entonces, hacer un mapeo es una cosa, pero también apoyar a las organizaciones con evaluaciones de necesidad ascendentes, apoyar a cubrir las carencias de capacidad identificadas y también trabajar a través de los servicios de pequeñas subvenciones. Eso también es una cosa que vemos siempre más en unos proyectos en el PIF, es que a veces este sistema de pequeñas subvenciones para apoyar todas estas organizaciones que están en pequeñas comunidades tiene un impacto que es muy importante. Entonces, eso es una cosa que queremos apoyar siempre más. Next slide, please, Ilva. Thank you. Sobre protección y no hacer daño. Bueno, cuando decimos no hacer daño puede ser muy evidente. Bueno, no hacer daño es no hacer daño, pero en realidad, ¿qué significa? ¿Y por qué hablamos de eso? Es porque, bueno, ya las mujeres que sean constructoras de la paz o no, defensoras de los derechos humanos o no, pueden enfrentarse a la exclusión, a la marginación, la discriminación, violencia, debido a su trabajo, pero también sin que sea su trabajo, como lo sabemos. Y entonces las personas que se enfrentan a estas múltiples formas de marginación cruzadas corren un riesgo especial. Y es por eso que pueden ser necesarios diversos tipos de protección. Y cuando decimos no hacer daño, se trata de considerar y prevenir el riesgo de exponer aún más a las mujeres constructoras de la paz y a sus organizaciones, y también considerar y prevenir el riesgo de que se enfrenten a posibles reacciones negativas, a veces violentas, muy negativas, debido a ese trabajo. Entonces es muy importante no hacer daño, no hacer este daño en particular y tener en cuenta los aspectos relacionados con la protección. Next slide, please. Oh, wait, actually, I think I can change the slides myself. Sorry, I didn't know that, just noticed. Okay. Either way. El marcador de género 3. Lo que significa eso es que promover la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en el contexto de la consolidación de la paz es el objetivo principal del proyecto. Y entonces eso también significa que la igualdad de género es fundamental para el diseño del proyecto y también los resultados esperados, pero en cada etapa del diseño del proyecto y de la implementación, de la evaluación. Tenemos esta guidance note, un documento que tiene más detalles sobre lo que significa este marcador, pero también cómo podéis llegar a este nivel de marcador de género 3. También se trata del presupuesto, que es bueno, bastante alto, como podéis ver, entre 80 y 100% del presupuesto para la igualdad de género y la capacitación de las mujeres. Bueno, tenemos 1000 lecciones aprendidas, pero si podemos compartir 3 hoy, estas son las 3 y también las principales razones por las que las notas conceptuales fueron o no fueron seleccionadas el año pasado. Primera cosa, la relación con la consolidación de la paz. Es que las propuestas exitosas fueron capaces de articular muy claramente el vínculo entre las intervenciones propuestas y el resultado de construcción de la paz previsto. Es que esta conexión entre un contexto de conflicto, un conflicto que existente o un conflicto que ya se puede ver en el futuro, la conexión entre este contexto y vuestra propuesta es muy importante, y lo sé que parece muy evidente de decirlo, pero muchas veces recibimos propuestas con
muchas cosas muy interesantes de contexto, pero esta conexión a veces falta. Entonces es muy, muy, muy importante de poner de manera muy clara esta relación con la consolidación de la paz, que no es un proyecto de desarrollo, no es un proyecto humanitario, es un proyecto de consolidación de la paz. Entonces, eso es muy importante. Segunda cosa, la sensibilidad al género, claro, pero también a la juventud. Las notas conceptuales que han tenido éxito sitúan este aspecto en el centro de su propuesta. Y es también muy importante recordar que el género no equivale a las mujeres, o por lo menos no equivale solo a las mujeres, sino que se trata de la diversidad de feminidades, de masculinidades, relaciones de poder, actitudes, comportamientos, normas, papeles en la sociedad. También se trata de evitar los estereotipos y también centrarse en la agencia. Y tercera cosa, innovación. Las notas conceptuales que han tenido éxito explican muy bien cómo y por qué su propuesta es innovadora. Y una cosa que parece muy innovadora para vosotros, porque quizás es una cosa que no ha sido hecho antes en el pasado, o no sé, es un contexto muy difícil, entonces las intervenciones son muy innovadoras porque por qué hay este contexto y todo puede ser muy claro para vosotros, pero no tan claro para nosotros. Entonces, por eso es muy importante de explicar muy claramente por qué eso por qué este proyecto es una innovación. Y podemos tener definiciones diferentes de lo que significa innovación, y eso no importa, está muy bien, pero es muy importante explicarlo. Ahora creo que será Marie que va a hablar un poco más. ¿Sí? Vale, venga. Adelante, Marie. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Stephanie. Entonces, les voy a hablar un poco de cómo se puede asegurar que la participación de las mujeres y organizaciones de mujeres sea efectiva y sea en la forma de socios efectivos en este proceso. Entonces, ya ustedes saben muy bien que las mujeres locales y los agentes de la sociedad civil son actores esenciales para la prevención de conflictos, la construcción de la paz y el mantenimiento de la paz, ya que aportan una gran experiencia, conocimientos y muy a menudo las organizaciones locales están actuando viven en las comunidades en donde los conflictos surgen. Las resoluciones gemelas de 2016 sobre consolidación de la paz y mantenimiento de la paz, que es un poco son las referencias en términos de consolidación de la paz, reconocen la importancia de incluir y de asegurar la participación activa de los actores de la sociedad civil, especialmente de las mujeres. Entonces, este año el GPI tiene una focalización sobre este tipo de participación y entonces es fundamental asegurar un cambio de enfoque porque muy a menudo las agencias de las Naciones Unidas, ONGs, consideran a las organizaciones de mujeres no como beneficiarias o entidades ejecutoras y entonces es muy importante cambiar este paradigma y que sean consideradas como verdaderos socios. Eso es importante, la participación de las mujeres, el involucramiento de las mujeres y las organizaciones de mujeres tiene que estar establecido desde el análisis de conflicto y el establecimiento de las prioridades de los proyectos, en el diseño del proyecto, pero también en la distribución del presupuesto de forma transparente y después claramente en la ejecución del proyectos y monitoring and evaluation. A veces puede ser un poco complicado porque eso necesita tiempo y recursos, especialmente cuando
uno está diseñando un proyecto sin saber si van a recibir los fondos porque es un proceso competitivo. Entonces tiene unos límites, pero a pesar de esto es muy importante asegurar que hay suficientemente tiempo y recursos para consultas y participación con las organizaciones de mujeres con las que van a diseñar y implementar el proyecto. Una herramienta muy útil también, la foto que ven aquí en las slides, son las directrices para la participación de las comunidades, Community Engagement Guidelines, que es un manual para los actores de la ONU sobre cómo asegurar un involucramiento significativo de la sociedad civil y ofrece unas sugerencias concretas para hacerlo y en particular las organizaciones de mujeres, pero también de jóvenes. Unos errores muy típicos, pero no voy a quedarme muy largamente en estas slides. Lo que todavía a menudo se nota en los proyectos del PBF, cuando, como ya lo dije, se considera a las mujeres solo como beneficiarias sin reconocer su agencia. Si las mujeres son consultadas demasiado tarde en el proceso, tampoco es el enfoque que el PBF quiere ver en este tipo de proyectos. La falta de diversidad de las organizaciones de mujeres, si solo se asegura la participación de las organizaciones que ya son bien establecidas, que tienen muy buenos enlaces con la ONU o ONGs, es importante ir un poco más allá y, por ejemplo, organizaciones rurales o organizaciones menos conocidas, pero que también tienen una experiencia y conocimientos y que necesitan apoyo de la ONU o ONGs. Aquí y les voy a hablar muy rápidamente y perdón que esté escrito en inglés, pero tendría que averiguar, pero creo que esta publicación está disponible también en español. Esencialmente es una herramienta Beyond Consultations, más allá de la consulta, que da unos consejos para asegurar que la participación de las organizaciones de mujeres sea significativa, para evitar los errores que puedan hacer daño sin que uno lo quiera. Y también tiene una herramienta muy interesante de autoevaluación de las prácticas de consulta y proporciona un marco de buenas prácticas para garantizar que las mujeres y las organizaciones de mujeres participen plenamente en los procesos de toma de decisiones. Y esta herramienta les permite hacer una autoevaluación de medida con un traffic light system, un sistema de semáforo que les ayuda a realmente evaluar la calidad de su proceso de consulta. Entonces, hay unos 10 principios para una participación significativa de las mujeres. El primero, obviamente, que reconocer el derecho de las mujeres a participar de manera significativa a todas las decisiones que afectan a sus vidas. Dos, que las mujeres y organizaciones de mujeres deberían participar como socias en pie de igualdad en la planificación, diseño y aplicación de los procesos de adopción de decisiones. Tres, asegurarse de que las mujeres que participen lo hacen a través de una variedad de metodologías apropiadas y específicas al contexto. Entonces, la metodología que van a diseñar para la consulta con mujeres no es igual dependientemente del contexto y del país. Cuatro, que me parece bastante importante, es que las mujeres deben ser apoyadas, preparadas, pero también reembolsadas por su participación. Y a veces es algo que las Naciones Unidas no necesariamente tenemos las herramientas para hacer eso, pero hay que entender que las organizaciones de la sociedad civil, muchas mujeres consolidadoras de la paz son voluntarias.
y tienen una expertise, un conocimiento que también necesita ser pagado. 5, las mujeres deben ser capaces de establecer y dar forma a las agendas, de reconocer su agencia. La noción de diversidad, la noción de acceso, lo que mencionaba un poco antes, asegurándose de que satisfagan las necesidades de acceso y recursos a las mujeres. 8, la participación debe ser segura, de no hacer daño, empoderadora, respetuosa y no extractiva. Muchas veces, desafortunadamente, el proceso de consultas se invita a mujeres o organizaciones de la sociedad civil para sacar ideas y conocimientos, pero después se diseñan proyectos, las organizaciones reciben los fondos y no comparten nunca los beneficios de estos proyectos, etc. Entonces es muy importante tener en la mente de hacer procesos no extractivos. 9, el conocimiento y el aprendizaje generados por la consulta deberían compartirse con las comunidades de las que se informó de forma continua antes y después del proyecto. Y 10, finalmente, la participación significativa no es un fin en sí mismo. Es muy importante entender que las mujeres y sus organizaciones deben experimentar los beneficios directos y tangibles de su participación. Me voy a parar aquí y creo que Cecilia les va a dar unos ejemplos muy concretos de lo que se puede hacer para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Hola a todas y todos nuevamente, muchas gracias a Marie. En primer lugar, me gustaría agradecer a las organizadoras, ONU Mujeres y a la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz por darme la oportunidad para presentar algunas recomendaciones feministas a fin de promover un modelo de financiación eficaz para la construcción de paz. Precisamente me gustaría destacar este último punto. Lo que voy a presentar a continuación son simplemente recomendaciones que elaboramos desde GNWP, donde trabajo, y otras organizaciones aliadas, pero son simplemente eso, sugerencias. Bueno, así que veamos, no sé si puedo pasar yo. Muchas gracias. Perdón, volvamos a la slide anterior, si es posible. Gracias. La pregunta más importante, ¿cómo apoyar significativamente a las mujeres constructoras de paz? Gran pregunta. A partir de los recientes debates que se generaron alrededor de la financiación para la construcción de paz, los donantes internacionales han estado buscando vías innovadoras para transformar el actual sistema de financiación con el objetivo de abordar de manera sostenible los retos a los que se enfrentan a diario las diversas mujeres constructoras de paz. Como mencioné, en GNWP, junto con otras organizaciones feministas, hemos elaborado un documento que más adelante se los puedo compartir, que consolida algunas sugerencias y ejemplos concretos para precisamente fomentar una financiación feminista que sea inclusiva, eficaz y de alto impacto para la construcción de paz. Es por ello que consideramos que este año el tema planteado por el Fondo es una oportunidad ideal para continuar promoviendo este cambio transformador. Para ello es importante considerar algunos puntos que creo que pueden llegar a ser específicamente relevantes para ustedes. En esta oportunidad nos centraremos en 3 elementos, que son el de asegurarnos de respetar la propiedad local, forjar una asociación o alianza auténtica con el grupo beneficiario y promover la sostenibilidad del proyecto. Teniendo en cuenta estos 3 puntos, les sugerimos que piensen estratégicamente en la mejor manera de estructurar su proyecto de forma que apoye a la apropiación local
establezca una auténtica asociación con todas las aliadas que participen en el proyecto y a su vez garantice que los esfuerzos apoyan a las mujeres más allá de la mera financiación. Es decir, que se complemente con un conjunto más amplio de habilidades, recursos y herramientas que apoyarán su trabajo a largo plazo. Así que bueno, a continuación desglosaremos cada uno de estos elementos. Ahora sí, thank you. Veamos la propiedad local. Concretamente, esto significa trabajar con las constructoras de paz locales de manera directa, dedicar tiempo a escucharlas para entender cuáles son sus prioridades y necesidades específicas. Creemos que esto es sumamente fundamental para asegurarse de que se pueda trabajar sobre el alcance del problema y que las actividades que se planteen respondan en consecuencia. Para ello entonces se debería, en primer lugar, fomentar la co-creación, es decir, pensar de antemano en el grupo beneficiario y en cómo pueden darle flexibilidad durante el proyecto. Quienes acaben beneficiándose de los servicios deberían poder elegir sobre hacia dónde va este proyecto y cómo. Justamente ligado a esto es incorporar al grupo beneficiario desde el inicio. Las mujeres locales encargadas de la construcción de paz también deberían poder incidir directamente en la planificación del proyecto y las prioridades de financiación. Estas subvenciones, como vemos, deben ser participativas. Las estrategias de asignación de recursos se deberían adaptar a las necesidades locales y contar como decimos, con un cierto nivel de flexibilidad para responder a cambios en casos de ser necesarios. Y se mencionó varias veces, pero es súper importante planificar con antelación para fomentar la programación conjunta general. Como se mencionó, aquí sabemos que es necesario tener en cuenta los factores de tiempo y recursos, ya que a pesar que trabajar conjuntamente proporciona resultados completos, esto requiere mayor tiempo para coordinar las funciones y las expectativas. Es por eso que cuanto antes comiencen, mejor, para asegurarse de que todas las perspectivas que buscan se vean incluidas dentro del diseño. Next slide, please. Bueno, ahora veamos el elemento de asociaciones o alianzas auténticas. ¿Qué pasa acá? Muchas veces prevalece una falsa suposición de que las organizaciones locales son riesgosas y propensas a la corrupción, lo que limita la financiación que reciben. Como resultado, esta falsa suposición tiende a dar lugar a requisitos complejos para minimizar los riesgos percibidos por las organizaciones donantes. Voy a usar la experiencia de GNWP como organización intermediaria que gestiona subvenciones o distribuye dinero a través de pequeñas ayudas. Podemos confirmar que es posible y sobre todo necesario revertir esta narrativa y en su lugar promover una narrativa basada en los valores de confianza. Para ello es de vuelta fundamental diseñar y gestionar procesos participativos de asignación de recursos, promoviendo instrumentos y modalidades de financiación flexibles. Aquí no me voy a cansar de repetirlo, quiero resaltar que son las constructoras de paz locales quienes deberían determinar sus prioridades. A su vez es necesario garantizar cierta flexibilidad en la financiación para permitir una rápida adaptación ante los crecientes desafíos. Por ejemplo, en GNWP, tras el golpe de Estado y el deterioro de la situación de seguridad en Myanmar, gracias a la incidencia constante que hicimos y obviamente reconociendo también la flexibilidad de nuestros donantes, fue posible actuar de manera rápida e incluir una línea presupuestaria flexible para poder cubrir las necesidades y proveer mecanismos eficaces de protección y seguridad.
Esto está precisamente vinculado también al siguiente punto, que habla de la necesidad de promover un proceso de evaluación y comunicación constante con las organizaciones aliadas que identifique y dé cuenta de las necesidades locales específicas. Pero más allá de esto, también es importante facilitar procesos que ayuden a fomentar las capacidades de las organizaciones locales con el fin de que ellas eventualmente puedan llegar a satisfacerlas. Por otro lado, también vemos que se debe continuar apoyando los procesos de seguimiento y evaluación en conjunto que se adapten y estén obviamente conectados con las realidades locales, permitiendo que el grupo beneficiario determine el impacto en sus comunidades y el establecimiento de objetivos claros y realistas. Otra forma de contribuir con esta alianza es que las organizaciones intermediarias y donantes deberían facilitar el acceso de las organizaciones locales a los espacios globales y regionales para que sus voces sean amplificadas y se pueda promover el intercambio de experiencias y aprendizajes. Y por último, a la hora de elegir alianzas, una buena práctica es priorizar las relaciones a largo plazo que puedan afianzar la confianza y sostenibilidad en lugar de colaboraciones de corto plazo. En ese sentido, una sugerencia es escoger quizás a aquellas organizaciones con las que ya tengan o sientan que es posible crear una relación estable y duradera y trabajar con redes nacionales que quizás tengan experiencias en diversas áreas. Y ahora, sí, a la siguiente slide, que es la de sostenibilidad, que también está relacionado. Es importante tener en cuenta que el fondo tiene propósitos específicos, por lo que un propósito catalizador podría proporcionar una buena base para poner en marcha oportunidades adicionales que eventualmente contribuyan al avance de una estrategia más amplia. A modo de ejemplo, no sé, supongamos que el proyecto busca trabajar en el apoyo a la implementación de un determinado plan nacional de acción. La subvención en este caso también puede utilizarse para apoyar un conjunto de actividades específicas que contribuya a lograr el resultado, pero que de otra manera quizás no hubieran sido beneficiadas. Por otro lado, es importante apoyar ciertas prácticas que conduzcan a una mayor sostenibilidad. En este sentido, una buena práctica podría ser apoyar a las estructuras locales que ya existen y están establecidas y reconocidas en las comunidades. Otra forma de promover la sostenibilidad es priorizando y reforzando la capacidad institucional de las organizaciones de mujeres, como ya se mencionó también. Sabemos que las mujeres cuentan con una alta carga de trabajo y cuidado y son quienes más recursos necesitan. Pero además de otorgarles recursos, también es fundamental brindarles herramientas para fomentar sus habilidades y capacidades en distintas áreas. Finalmente, como elemento clave, las organizaciones deberían focalizarse en fomentar un enfoque interseccional, incorporando a socias, socios, socias diversos, para asegurarse que se incluyan todas las voces. Por ejemplo, en algunos casos, como mencioné, el trabajo con redes a nivel nacional es clave para apoyar a aquellos que no cuentan con suficientes recursos. Esto permite que las comunidades locales tengan un espacio y puedan sumar sus prioridades para la construcción de una paz inclusiva y duradera. Bueno, estas son las recomendaciones. Espero que les hayan sido útiles y muchas gracias y les deseo también mucha suerte. Muchas gracias, Cecilia, y también Maggie. Bueno, ahora tenemos unos minutos para responder a las preguntas, por eso voy a pediros si podéis levantar la mano en Teams y vamos a ver
el orden de las personas que quieren preguntar algo. Ya veo una mano aquí, Sebastián, María José. Y bueno, quizás podemos empezar con vosotros y bueno, claro, luego seguro que habrá otras personas que tendrán cosas a preguntar. Entonces empezamos con Sebastián. Sebastián, por favor, adelante. Hola a todos y todas, muchas gracias. Yo soy Sebastián García, hago parte de Profamilia en Colombia y mi pregunta va dirigida hacia a qué se refiere a qué se refieren específicamente con cumplir con los marcadores, en este caso el marcador 3, ¿sí? Si pueden explicarlo un poco más a detalle dentro del proyecto que formulemos. Muchas gracias. Quizás podemos escuchar las otras personas y podemos contestar a todo. No sé, ¿qué prefieres, Nicolás? Sí, yo creo una... que recaudemos unas preguntas, 3 preguntas y luego retomamos. Gracias. Vale, entonces, María José Herrera, por favor. Buenos días. Buenos días, un gusto poder estar compartiendo con ustedes desde Asociación Caminamos El Salvador por una educación inclusiva. Nosotros trabajamos con niñez y adolescencia con discapacidad, pero nos hemos encontrado la situación de las mamás cuidadoras de estos niños que poseen una discapacidad intelectual o autismo. Entonces, dentro de ese marco del proyecto Constructoras, Mujeres Constructoras de Paz, nosotros que tenemos contacto con esa población de mujeres que han sido abandonadas por sus esposos o por su pareja, compañero de vida, a raíz del diagnóstico de los niños, ¿verdad? O que tienen su matrimonio, pero los papás, ya sea por el duelo, por machismo, por X o Y, Z consecuencias, se frustran, no entienden, culpan a las mujeres. Entonces, y dentro de ese marco, vuelvo a repetir, de donaciones o de contacto con otras organizaciones que sean flexibles para poder apoyar y generar un marco de confianza también a largo plazo, no mediático hacia corto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros engranar para poder apoyar a estas mujeres y empoderarlas, no solo en el aspecto material, sino emocional, porque lo necesitan urgentemente, tanto para dar la estabilidad económica y la emocional a su grupo familiar, a sus hijos? Tal vez no es solo un hijo, son 2, son 3. Entonces nosotros como organización que tenemos limitados los recursos, que deseamos, anhelamos poder ayudar, ¿cómo poder entrar en esa comunicación y en ese apoyo? Muchas gracias por esta pregunta bastante compleja, pero también muy importante. Nicolás, ¿qué piensas? ¿Vamos con Nancy o quieres ya contestar a estas dos Sí, preguntas? si quieres, hola, buenos días de nuevo, colegas, amigos, amigas. Sí, si quieren respondamos primero a estas dos. Sobre el marcador de género, la pregunta que hacía Sebastián, quería hacer referencia a la guía específica que tenemos en el Peace Building Fund, que de alguna manera describe la metodología y los criterios que se utilizan para determinar cuál es el marcador de género de cada proyecto. Lamentablemente la guía solamente está en una versión en inglés, pero con mucho gusto la ponemos ahora en el chat y les comento. Como decía muy bien Stephanie, mi colega Stephanie en su presentación, la expectativa que tenemos en cuanto a los proyectos que van a ser financiados dentro de esta ventana específica de la que hablamos hoy es que todos los proyectos tengan un marcador de género 3, ¿no? Cuando son convocatorias en general de proyectos PBF,
existe espacio para considerar proyectos que puedan tener un marcador de género 2, que tiene, digamos, un nivel de compromiso y de ambición más limitado en lo que tiene que ver con los objetivos de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres. En el caso de los proyectos que vamos a financiar a través de esta ventana de financiamiento de la que hablamos hoy, es indispensable que el marcador de género de cada proyecto que se le asigna por parte del equipo que elabora el proyecto y por parte del equipo que evalúa el proyecto para su aprobación, sea un marcador de género 3, que significa que los proyectos deben tener como principal propósito avanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el contexto de la consolidación de paz, ¿no? O sea, este no puede ser un objetivo secundario o paralelo, este tiene que ser el centro y debería ser un enfoque que informe el desarrollo del proceso desde el principio, desde el desarrollo del proyecto. Entonces, tanto un buen análisis de conflicto o análisis del contexto con una, digamos, lectura profunda sobre las dimensiones de género de la situación que se quiere abordar, las dinámicas de género, los impactos específicos sobre las mujeres y las niñas, etcétera. Y el hecho de que los objetivos y los resultados del proyecto y la teoría de cambio también deberían tener como propósito general contribuir a la consolidación de paz a través del avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. También es bueno que sepan que pedimos en el diseño del proyecto, aunque esto es en todos los proyectos del PBF, que de una vez a la hora de elaborar digamos, los componentes técnicos del proyecto, incluyendo el marco de resultados y el de presupuesto, se establezcan en el marco de resultados indicadores, líneas de base específicas desagregadas por género y por edad, y en el caso del presupuesto también que se determine desde ya, desde la etapa del diseño, qué porcentaje o qué cantidad del presupuesto se va a dirigir específicamente dentro de cada una de las actividades a los objetivos dirigidos al avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por supuesto, como decía Stephanie, no pretendemos que el target del proyecto, los beneficiarios, sean solamente mujeres, ¿no? Digamos, hay maneras más comprensivas, más complejas de entender los retos que están asociados a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, pero buscamos, por supuesto, que haya una representación importante de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en todo el proceso de elaboración del proyecto y, por supuesto, entre las beneficiarias o beneficiarios del proyecto. Entonces, a esto nos referimos. Con mucho gusto vamos a compartir la guía específica que está en nuestro sitio web, que explica cuál es el proceso y cuáles son los criterios que nosotros como fondo utilizamos para evaluar el marcador de género en los proyectos. Yendo a la pregunta también tan importante que hacía María José, la verdad es que es difícil, así digamos en abstracto y sin conocer el contexto, darte una respuesta específica sobre cómo, digamos, construir una propuesta exitosa para atender esta realidad que comentaba, ¿no? Sobre las mujeres cuidadoras en contextos de hogares donde hay niños y niñas y adolescentes con discapacidades. La verdad es que lo que sí puedo decirte a estas alturas, con lo que nos cuentas, es que en este caso específico tendríamos que hacer un esfuerzo bien explícito para asegurar que estamos enfocando la realidad desde una perspectiva de consolidación de paz, ¿no? Porque no, o sea, por supuesto, esto es una realidad seguramente muy dura y muy dramática, pero nosotros como fondo, como donante, enfatizamos como uno de los criterios fundamentales que haya un componente, digamos, directo en los resultados que busca hacer el proyecto de consolidación de paz, ¿no? De prevención de conflictos, de cohesión social, de, digamos, dinámicas que tienen que ver con el mandato propio del fondo, tal como lo explicaron mis colegas. Entonces, no es para desanimarte en el sentido que esto no es una propuesta que pueda ser considerada, pero tenemos que construirla desde este ángulo, ¿verdad? Un poco poniendo en el análisis o iluminando en el análisis las dimensiones o las brechas de consolidación de paz, el tipo de conflictividades que se busca abordar, etcétera, etcétera. Y también a la hora de definir la estrategia del proyecto,
los resultados, los productos y tal, que haya un componente específico desde esta perspectiva, ¿no? Tenemos que, digamos, estar convencidos ustedes como proponentes y nosotros como fondo de que este proyecto puede ayudar a contribuir a atender brechas de conciliación de paz específicas a través de la acción en este contexto particular que mencionaba, ¿no? Entonces, de nuevo, no quisiera decir mucho más porque no conozco específicamente el contexto de estas familias y las dinámicas sociales o comunitarias en las que están inmersas, ¿no? Tampoco las capacidades institucionales que existen, pero muy importante, el punto de partida para este fondo específico es que haya una dimensión explícita que tenga que ver con la consolidación de paz. No sé si esto responde a las preguntas. Si es así, quizás podríamos darle, Stephanie, lugar a dos o tres preguntas más entre los colegas que tienen las manos levantadas. Sí, claro, muchas gracias, Nicolás. Tenemos Nancy, después Diana y Daniel. Nancy, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, Nicolás y Stephanie. Nosotras, como ya tuvimos un proceso de peace building desde nuestras evaluaciones bastante exitoso, ha logrado el levantamiento de 23 organizaciones locales, ¿sí? De jóvenes y jóvenes mujeres aquí en Honduras. Y nuestra línea sería fortalecer estas organizaciones locales. El planteamiento puede ser como visto de una segunda fase, o preferiría el fondo, o sea, el análisis del fondo sería hacer un programa totalmente nuevo, separado de los resultados de un primer momento de donde surgen estas 23 organizaciones haciendo cambio de normas sociales. Tienen su propia estrategia de cambio de normas sociales para la cohesión social y la reducción de la violencia de género en violencia armada. ¿Cómo estratégicamente les parece mejor su presentación? ¿Como una segunda fase o como un programa independiente? Gracias. Muchas gracias. Quizás podemos también escuchar a Diana y luego Daniel. Gracias, Stephanie. Mi nombre es Diana Ramírez, trabajo con Diaconía en Colombia y tengo pues un par de preguntas puntuales temáticas y una más bien como de los requisitos. Sobre las temáticas, quisiera si podrían profundizar un poquito acerca de si verían interesante apuestas, por ejemplo, nacionales de organizaciones lideradas por mujeres frente a, digamos, procesos de construcción de paz, ¿no? O sea, líneas gruesas nacionales con, por supuesto, articulaciones más territoriales, ¿cierto? Si eso podría ser viable. Y en ese sentido, ¿cómo verían fundamental la participación de esta interseccionalidad que mencionan de las diversidades? Porque, bueno, hay por supuesto la limitación de recursos, entonces si las apuestas, digamos, son nacionales y queremos darle voces a la mayoría digamos, de mujeres, de feminidades y de estas actorías sociales silenciadas, entonces, digamos, ¿cómo podrían ver en este ejemplo concreto que podría ser interesante esa interseccionalidad? Y finalmente la pregunta puntual es, se menciona como requisito tener el contacto con una organización como un ministerio. ¿Esto es solamente bajo la rama ejecutiva o podría ser, por ejemplo, el trabajo que se ha venido desarrollando con cualquier otra entidad del Estado? No solamente la rama ejecutiva, un ministerio o una consejería, sino también si es posible tener, digamos, una certificación, una carta de trabajo común con objetivos comunes con otras entidades del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta
que será la pregunta de Daniel. Daniel, por favor. Buenos días, saludos desde Honduras. Bien, mi consulta va orientada a, bueno, básicamente son dos. Primero quisiéramos saber si dentro del marco de estas propuestas se puede incluir fondos en cascada para grupos de mujeres y organizaciones locales que generalmente están en nuestras comunidades, como movimientos emergentes quizá, y que por supuesto una de sus principales limitantes es el no acceso a recursos por no tener un proceso legal o de constitución en el país. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta es respecto a los montos destinados para monitoreo, seguimiento, auditoría y evaluación. Quisiéramos saber si aparte de estos costos se puede incluir el overhead o si el overhead está incluido ya en este bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy relevante las tres preguntas. Nancy, de FUNAD en Honduras. Yo creo que no quisiera transmitirte un criterio fijo en términos de tu pregunta de si esto podría presentarse como una segunda fase o no, sobre todo porque, como bien dices, hay una experiencia anterior ya de ustedes en conjunto con una entidad del Sistema de Naciones Unidas en Honduras que ha mostrado resultados muy importantes, ¿no? Pero lo cierto es que lo que se apruebe en el marco de esta convocatoria va a ser un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, aún sí, como parte de la narrativa, si ustedes quisieran plantearlo como una segunda fase, o si quisieran ¿no? construir sobre los aprendizajes de la fase anterior y plantear algunas modificaciones en el modelo, pilotear enfoques diferentes, abarcar un territorio diferente, colectivos diferentes y tal. Lo importante saber es que esta propuesta va a ser evaluada en relación con el conjunto de las propuestas que se reciban desde Honduras y desde la región. Y entonces no deberíamos asumir, o no quisiera que se asumiera que al presentarlo como una segunda fase de un proyecto exitoso, esto automáticamente significa que va a ser aprobado, ¿no? Entonces vamos a evaluarlo igual que todas las demás propuestas sobre la base de los mismos criterios que ustedes ya conocen en la organización y también en el contexto hondureño. Y por supuesto, el hecho de poder presentar resultados ya robustos de parte del proyecto que está en marcha, ¿no? Que está por cerrar en Honduras, es por supuesto un activo importantísimo, pero sí que es un activo importantísimo de la propuesta que vendrá, ¿no? Pero por supuesto vamos a leer con muchísimo interés también lo que ustedes puedan incluir en la formulación de un nuevo proyecto desde la perspectiva de las lecciones aprendidas, ¿no? Y de la estrategia de sostenibilidad de la intervención que se está terminando, los efectos catalíticos que pudo haber tenido y tal, ¿no? Entonces, muy importante a la hora de formular una nueva propuesta, no solamente, digamos, construir en la narrativa sobre lo que ya se hizo y la lectura del contexto y cómo está ido cambiando y los retos pueden haberse modificado o no, sino también tener una lectura a nivel de equipo implementador del proyecto que está en marcha sobre qué se ha hecho bien, qué se podría mejorar, cómo se podría amplificar el impacto de esta intervención en un contexto diferente o con los mismos beneficiarios, pero con un enfoque diferente. Entonces, yo creo que para nosotros es el mensaje central, ¿no? Ya si ustedes quieren presentarlo con las mismas contrapartes y los mismos asociados de implementación como una segunda fase de algo que ya se demostró exitoso, está bien, pero necesitamos que, digamos, nos presenten de manera muy granular cuáles son estas lecciones aprendidas y cómo podemos amplificar el impacto de la intervención. Sobre las articulaciones territoriales, buenísima pregunta. Yo ahí también miro a mis colegas por si alguien quisiera intervenir. Yo creo que, de nuevo, el Peace Building Fund tiene como una de sus características esenciales su gran flexibilidad, ¿no? Nosotros no quisiéramos establecer, digamos, de manera muy rigurosa modelos o arquitecturas de proyecto, perdón, porque nos parece que cada proyecto tiene su propia lógica y que lo que puede tener sentido como estrategia en un contexto, por ahí puede no tener tanto sentido en otro contexto y viceversa, ¿no? Entonces,
Yo creo que la articulación entre el ámbito nacional con contrapartes que tengan, digamos, este marco de acción y espacios territoriales específicos, sobre todo en un país como Colombia, tiene mucho sentido. Hay que ver los detalles ¿no? Concretos de la propuesta, pero desde luego es un enfoque con el que nosotros nos sentimos muy cómodos y que va muy en la línea de lo que el fondo y esta convocatoria específica busca alcanzar, ¿no? Ahora, de nuevo, hay que ver los detalles específicos, hay que ver también qué es realista, ¿no? Y cómo podemos evitar que por abarcar mucho el impacto de nuestro proyecto se diluya, ¿no? A veces, ¿no? Como bien dice el dicho en español, el que mucho abarca poco aprieta, hay que ver cómo mitigamos este riesgo, qué sentido tiene priorizar algunos territorios sobre otros, etcétera. Y desde luego también hay una pregunta importante que esa solamente la pueden responder ustedes, ¿no? Y los colegas que están en Colombia, en cuanto a las capacidades que objetivamente tiene la organización y los posibles asociados de implementación para llevar adelante las actividades del proyecto, ¿no? Porque también hay esta dimensión. En algunos proyectos, en algunos contextos, podemos encontrar retos asociados a esto, ¿no? A que por ahí intentamos expandir demasiado el alcance de nuestro proyecto sin que necesariamente tuviéramos capacidades suficientes en todos los ámbitos en los que queremos trabajar. Entonces, de nuevo, la arquitectura específica del proyecto es un asunto de geometría variable que debe estar informado por el análisis de conflicto, por la estrategia de implementación, por los resultados que se busca obtener y por las capacidades que tienen los implementadores al final del día, ¿no? Porque como bien decías, tampoco son fondos muy grandes, ¿no? Son fondos que buscan tener efectos catalíticos, de impactos concretos, pero son modestos en la perspectiva de las enormes necesidades que hay en nuestros países para trabajar en esta agenda, ¿no? El tema de la firma del proyecto, importantísima anotación, creo que no lo mencionamos y si lo hicimos lo reitero. Todos los proyectos financiados por el Peace Building Fund necesitan la firma, el endoso de una entidad gubernamental con rango ministerial. Y esto significa que si bien, digamos, no tenemos ningún problema en trabajar con entidades del Estado que no tienen este rango, que tienen algún, digamos, nivel de trabajo más en lo subnacional o en lo local, incluso necesitamos tener esos interlocutores en el espacio nacional, que normalmente son ministerios o secretarías de línea que tienen el mandato específico en el área en la que estamos trabajando. Excepciones puede haber a este criterio, pero es un criterio en general bastante estricto del fondo porque una de las premisas fundamentales del PBF es la apropiación nacional desde la perspectiva de las autoridades, ¿no? De las autoridades del país. Cuando hablo de excepciones, hago referencia también a, digamos, a que somos conscientes de que el proceso de formulación de la nota conceptual y de los proyectos que pasen a la siguiente fase, en el caso de Colombia, va a coincidir con un momento de elecciones, ¿no? Y de transición política que normalmente introduce en los gobiernos una serie de cambios, ¿no? Y de rotaciones en términos de liderazgos que pueden complicar la aprobación de un proyecto de esta naturaleza. Pero si llegamos a este punto con una propuesta exitosa y, digamos, bien diseñada y potente, hablemos entonces sobre la base de dónde estemos en este momento para ver si existen maneras de sortear esta dificultad. Pero en general, este es uno de los requisitos fundamentales del fondo, ¿no? No podemos aprobar ningún proyecto que no sea endosado por una autoridad nacional en el nivel ministerial. Y por supuesto, como saben, todos los documentos de proyecto del fondo son públicos, se cuelgan en las páginas web, se informa a las autoridades a través de la misión permanente en Nueva York de la aprobación de los proyectos y tal. Entonces, todo esto bajo la lógica de la apropiación nacional de los proyectos PBF. Y finalmente, Daniel, Honduras abiertos también a distintos mecanismos de financiación, como bien dijo mi colega Stephanie, esperamos que al menos 40% de los fondos del proyecto se destinen a transferencias, grants, tú mencionabas fondos en cascada. Estamos abiertos a considerar distintos mecanismos, ¿no? Pequeñas donaciones, fondos específicos para financiar iniciativas surgidas desde las organizaciones, desde las comunidades. Lo que es importante no perder de vista es que habrá una o dos organizaciones que puedan ser de sociedad civil o conjuntamente ONU Sociedad Civil, que serán las receptoras de fondos y al final del día quienes tienen que rendir cuentas sobre el uso del 100% de los recursos son
los receptores de fondo, ¿no? Entonces hay esta lógica de accountability que nos obliga a todos, a nosotros como donantes y a las entidades implementadoras, a, digamos, observar una serie de criterios y de dimensiones de transparencia, de rendición de cuentas, que al final del día permiten cerrar los proyectos en tiempo y forma y sin digamos, problemas de implementación. Por supuesto, para nosotros, recuerdo lo que decía Cecilia sobre cambiar el criterio, ¿no? Del riesgo a la confianza. Nosotros obviamente partimos de la confianza, pero hay una serie de requisitos que no podemos saltarnos porque nuestro agente financiero nos pide, ¿no? Específicamente cumplirlos. Entonces, esta línea de accountability tiene que estar muy clara y de ahí en adelante muy dispuestos a tener conversaciones específicas con los equipos de proyectos sobre maneras de trabajar en el nivel local y en el nivel territorial, que es donde pensamos que pueden estar algunos de los impactos más importantes de nuestros proyectos. El overhead no es parte del presupuesto de monitoreo y evaluación, es esa parte, y también para esto hay criterios específicos dependiendo de la naturaleza de la contraparte que reciba los fondos, pero en ningún caso el overhead puede ser mayor al 7% del presupuesto total del proyecto, ¿no? Ahí obviamente hay distintos criterios para distintas organizaciones, pero ese es un criterio fijo. Fondos de monitoreo y evaluación son un componente, digamos, independiente al overhead del proyecto, al que también le ponemos mucha atención como fondo y bueno, luego cuando avancemos a siguientes etapas podemos tener una discusión específica sobre los requisitos y las expectativas del fondo en lógica de monitoreo y seguimiento y de evaluación de proyectos. Yo creo que espero haber respondido todas las preguntas, pero si hubiera repreguntas, por favor, siéntanse libres. Perfect. Thank you so much, Nicholas. Just to add from my side that in terms of the concept note stage, we're not asking for signatures at this point. We're not even asking for budget. So that's for the second stage. So just to clarify that. And in terms of, specific questions on the national level, please refer to the PBF secretariats in the countries, and we will share the contact list when we share the slides later today. Thank you. Muy importantes puntualizaciones. Gracias, Silva. Ilva me hacía ver que es importante distinguir entre las distintas etapas, ¿no? Para la formulación de un proyecto financiado en esta ventana e insistir en que en este momento estaríamos enfocándonos todos en la elaboración de notas conceptuales, ¿no? De notas de concepto para los proyectos, con lo que en este momento todavía no es necesario que las propuestas vengan suscritas, endosadas por una contraparte gubernamental. Importantísima anotación, ¿no? Este requisito ya tiene que ver con el desarrollo de los documentos de proyecto como tales, que es la fase siguiente en la que nos embarcaremos con aquellos equipos cuyas notas conceptuales hayan sido aprobadas por el PBF para pasar a las siguientes fases de desarrollo. Segundo punto también muy importante que comentaba Ilva, nuestra solicitud concretamente para ustedes en los distintos países es que para algunas de las dimensiones más específicas que tienen que ver con el contexto y con el desarrollo de las propuestas en sus distintas fases, se pongan en contacto, por favor, con los puntos focales de las secretarías del Peace Building Fund en cada uno de los países representados en esta llamada, ¿no? Ilva me decía que estos contactos se los vamos a compartir y que están también ubicados en la página web de la convocatoria específica para este fondo. Gracias, Silva. Veo la mano de Diana María. No sé, Diana, ¿quisieras? Sí. Nicolás, solo es que como mencionabas la contrapregunta, yo la había escrito en el chat, es simplemente para mencionar que si es posible que sean bajo otras entidades del Estado, no solo ministerial, o sea, el Estado Nacional, o si es únicamente ministerial. Gracias. Sí, lo que establecen los criterios del fondo es que se busca el endoso del proyecto por una contraparte gubernamental del nivel ministerial. Esto es digamos, lo que dicen nuestras directrices, ¿no? Por supuesto, si esto no fuera posible por razones objetivas, como las que mencionaba antes para el caso colombiano, podemos discutir si hay otras contrapartes que pudieran jugar ese rol en un contexto, digamos,
de transición y tal. Pero de nuevo, yo creo que todavía no es el momento para, para tener esta conversación. Y desde luego también nosotros, de común acuerdo con el secretariado del Fondo Multidonante para la Consolidación de Paz en Colombia, que es quienes actúan también como Secretaría Técnica del Peace Building Fund, podemos buscar fórmulas para avanzar en las propuestas exitosas, ¿no? Pero de momento, ahora, digamos, lo más importante es concentrarse en la definición de los alcances del proyecto, la estrategia y lo que se pide para la nota conceptual, ¿no? Luego podemos tener, en caso por caso, consideraciones específicas, ¿no? Para poder avanzar en el proceso. No, We can't hear you, Nicolás. perdón, decía que no he podido ver las notas en el chat, pero si hubiera preguntas no respondidas, por favor, veo la de los puntos focales, está allí, por favor avísenos. Costos administrativos fue cubierto. Hay una pregunta de Vilma sobre si la propuesta de género puede llevar una especie de combinación con acciones del componente de juventud. La respuesta es sí, siempre y cuando, digamos, seamos capaces de presentar una propuesta que alcance el marcador de género 3, ¿no? O sea, lo que significa que tenga como su principal objetivo contribuir al avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el contexto de acciones de consolidación de paz. Sí, no sé, colegas, les pido su ayuda. Si hubiese todavía alguna pregunta no respondida, si no, yo creo que, y si no hay más preguntas, no hay mano levantada, yo creo que podemos cerrar la reunión, ¿no? Adelante. Sí, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos y todas por participar, por el interés en esta iniciativa muy importante. Ahora estaremos esperando vuestras propuestas y bueno, como he dicho al principio, la presentación, los contactos de los puntos focales, todo será compartido después de este seminario. Y bueno, muchas gracias de nuevo y hasta muy pronto, creo. Adiós. Muchas gracias, colegas. Un gran gusto. Saludos, gracias. Saludos. Gracias, Cecilia. Gracias, Mari.